Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. 9 carros sorprendentemente caros en el 2020. Estamos acostumbrados a ver un buen número de anuncios en el que siempre hay ofertas de modelos nuevos. Sin embargo, también existen carros sorprendentemente caros. No hablamos de hiperdeportivos de serie limitada, sino de esos que cuando ves por la calle jamás pensarías que cuestan tanto dinero. En esta lista hemos reunido 9 de estos vehículos. Primero, el Bike X55. Cuando sabemos que algo es de origen chino, tendemos a pensar que su calidad es mejorable. El Bike X55 es un vehículo tremendamente impopular en el mercado español. Rivaliza con superventas como el SUV de Nissan, el Qashqai, pero aún así su precio es mayor y sale desde casi 23.000 euros. Segundo, Hyundai Nexo. Hyundai puede presumir de tener el único modelo propulsado por una pila de combustible de hidrógeno que tiene más de 800 kilómetros de autonomía. Eso está genial. Lo que no está tan bien es que haya tan pocos puntos de recarga en España y que el Hyundai Nexo tenga un precio de 69.000 euros. Tercero, Fiat 500. El Urbanita de Fiat, uno de los más exitosos que hay en el mercado, es caro. Su precio arranca en más de 15.000 euros con un motor de 60 caballos de velocidad y un espacio que brilla por su ausencia. El diseño es espectacular, eso sí, pero con unos 4.000 euros más puedes comprar un Abarth 595 de 145 caballos de velocidad. Cuarto, Audi A7 Sportback. El Audi A7 Sportback es uno de esos carros sorprendentemente caros. Se ven bastantes unidades por la calle, pero eso no quiere decir que sea un modelo que tenga cualquier hijo de vecino. Sin ir más lejos, el más básico con un motor diésel de 231 caballos de fuerza parte de más de 70.000 euros. Quinto, BMW i3. El comportamiento dinámico del BMW i3 es de los mejores si hablamos de carros eléctricos. Este pequeño BMW cuesta desde unos 40.000 euros, pero más allá de lo bien que va en marcha, se trata de un carro pequeño y con una estética que a muchos echa para atrás a la hora de comprarlo. Sexto, DS3 Crossback e-Tense. La versión eléctrica e-Tense del DS3 Crossback también cuesta bastante dinero. Si bien es cierto que la gama de este modelo premium arranca en menos de 25.000 euros, la variante sin motor de combustión sale desde casi 40.000 euros, con un motor de tan solo 136 caballos de fuerza. Séptimo, Honda E. De nuevo un eléctrico, el Honda E. Un utilitario con un motor eléctrico que puede tener bien 136 o bien 154 caballos de velocidad, pero que en su versión más barata ya sale por unos 35.000 euros con un maletero de 171 litros de capacidad. Eso sí, tiene una imagen muy original y tecnológicamente es un adelanto a su tiempo. Octavo, Maserati Ghibli. Si hablamos de carros sorprendentemente caros, Maserati tiene en su gama al Ghibli, una berlina que se supone rivaliza contra BMW Serie 5, Mercedes Clase E o Audi A6, entre otros, pero que cuesta unos cuantos miles de euros más que estos, cuando los alemanes rayan a un gran nivel de calidad, comportamiento y tecnología. Sale desde unos 75.000 euros. Sus dos mejores características son su deportividad y su exclusividad. Noveno, Tesla Model 3. Supuestamente el Tesla Model 3 iba a ser el coche eléctrico del pueblo, pero nada más lejos de la realidad. A la hora de la verdad, esta berlina americana tiene un precio de partida que supera los 48.000 euros, algo que la mayoría de gente que quiere un modelo con un sistema de propulsión eléctrico no se puede permitir. ¿Y a ti te parecen demasiado costosos o piensas que tienen un precio justo?